Noches, amigos y amigas, nuevamente en el programa Biologando, y en esta oportunidad tenemos la presencia de un amigo y colega, Pedro Carrillo, quien ha estudiado biología en la Universidad Ricardo Palma, tiene una maestría en gestión ambiental en la Universidad Federico Villarreal, también tiene diplomado en ciencias ambientales en la Universidad Católica y gerencia de proyectos en ESAN. Él ha sido paz decano del Colegio de Biólogos en el periodo anterior, ¿no? Y jefe de proyectos en diferentes sectores, ¿no? Donde le ha tocado, digamos, trabajar. Bienvenido, Pedro, a nuestro programa Biologando. Y además te pregunto, ¿cómo así te animaste a estudiar biología? Gracias, Sandro, por la invitación. Creo que es importante poder conversar con los diferentes colegas de especialidades que permiten el desarrollo o participan del desarrollo del país, ¿no? Bueno, el tema de la biología lo tuve desde muy pequeño, muy niño. Siempre me orienté al tema ambiental, al tema de trabajo con fauna, muy ligado a eso, y siempre tuve claro desde ahí mi orientación vocacional y profesional, que ahora es la biología, ¿no? Qué bueno. Y bueno, ya entrando a lo que tú tienes una muy buena experiencia que tiene que ver con las evaluaciones ambientales de proyectos, en la cual participan muchos profesionales, pero en especial los biólogos. ¿Cuál es tu evaluación respecto a estas evaluaciones ambientales? ¿Cómo los biólogos han venido participando? ¿Hay todas las condiciones? ¿Hay dificultades? ¿Cómo nos podrías contar un poco desde tu experiencia cómo está la situación en estas evaluaciones ambientales? Creo que el profesional biólogo ha ido cambiando y, como hablamos dentro de nuestra carrera, evolucionando en este tema. Su participación en estos temas de evaluaciones ambientales, debido a que antiguamente, por especialidad, nosotros trabajábamos como parte de una evaluación ambiental, que es la parte de línea base biológica, pero creo que en el camino hemos ido encontrando y hemos sido capaz como biólogos de ser gestores, coordinadores de proyecto, jefes de proyecto, y el biólogo tiene una participación no solamente en desarrollar la línea base, sino también en el de planificar. ¿Por qué es esto? Porque tiene una mirada más holística, más de un punto de vista de organismos vivos, de ecosistema, que a diferencia de los otros profesionales, donde nosotros podemos, con la experiencia que tengamos, podemos orientar a describir las líneas bases y cómo describir un ecosistema que pueda ser afectado por los diferentes proyectos que se dan, ¿no? Entonces, de esa parte, la planificación y la intervención del biólogo para dirigir equipos y llegar a ser coordinador o jefe ha ido evolucionando. Y estamos en esa posición de tener una mirada más holística, y el error que se ha tenido en muchos de estos tipos de proyectos de que no han tenido biólogos en su equipo desde la planificación, ¿no? Entonces, por eso encontramos que en muchas evaluaciones ambientales, al margen de que sea en un sector o en otros organismos, ha habido un déficit de una mirada diferente, y es por eso que a veces las caracterizaciones biológicas no han sido las adecuadas. Dentro de ellos está la participación de otros profesionales en las competencias de los biólogos. Ajá. ¿Qué hace este tema? De que haya muchos errores, y muchos errores es grande, en el tema de identificación, no solamente de especies, sino del tipo de ecosistemas donde participan o especies claves. Y al tener esos errores, el proyecto, pequeño o grande, tiene una falla de origen. Entonces, el monitorear especies que no están dentro bien identificadas puede hacer que las empresas caigan en error, y en un tema de fiscalización pueden ser hasta sancionados. Ahora, yo siento de que al respecto, efectivamente hay varios profesionales que de pronto y de la noche a la mañana se convirtieron en taxónomos, se convirtieron en zoólogos, ¿no? Sin tener las competencias porque no estuvieron para eso, pero lamentablemente muchos de ellos terminan haciendo este trabajo
¿Cómo ves este tema de intrusismo, ¿no? Y no tengo nada contra los ingenieros ambientales, ni los forestales, ni otra profesión, pero yo creo que zapateros a tus zapatos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Hay un tema de intrusismo, no solamente como lo hemos visto cuando dirigimos la gestión en el colegio, no solamente en el sector salud. Hay muy fuerte es el tema de intrusismo en el sector ambiental. No solamente en el tema de identificación de especies, sino dentro de las competencias generales donde participa el biólogo como gestor. Nadie discute que esto es un tema multidisciplinario. Claro, Nadie discute eso, pero sí en nuestras competencias. Por eso vuelvo a mencionar, con respeto a los ingenieros, a los que participan, muchas veces han hecho identificación de especies que no son del lugar, ¿no? Felizmente en el tiempo hay una gran participación de evaluadores biólogos donde ellos sí pueden empezar a revisar estos temas y hacen las observaciones. Y es por eso que muchos proyectos tienen observaciones y reobservaciones que no pueden ser levantadas, porque justamente falta la mirada de un profesional biólogo capacitado y dentro de las competencias, que por ejemplo nosotros lo tenemos por ley, ¿no? Entonces, claro. las otras profesiones no las tienen. Entonces, el permitir que otro profesional desarrolle las competencias del biólogo lleva a que muchos proyectos tengan un grave error en la manera de cómo gestionar y planificar su monitoreo hasta biológico, ¿no? Claro, y además están estos copy-paste que también se hacen lamentablemente, y a veces los hacen tan burdamente que francamente llaman la atención, ¿no? Y también hay ahí un problema con algunos colegas, no digo son todos, pero algunos que se prestan pues a situaciones que no son adecuadas. Y creo que ahí tiene que haber un mayor control, ¿no? De todos aquellos que están habilitados, que están colegiados, que hacen de esto una práctica, un trabajo que es importante, y que lamentablemente hay veces se ve un poco complicado por la presencia de otros profesionales que no están cumpliendo con lo que corresponde, ¿no? Sí, existen profesionales, a veces biólogos, que sin conocer la especialidad o las competencias dentro de las evaluaciones ambientales facilitan, a veces con su firma, para avalar este tipo de estudios. Y caen en estas cosas de no revisar bien la información. Y es por eso que yo creo que debe también proceder a un tema ético dentro del colegio, este tipo de cosas de profesionales y hasta colegas que firman sin ser de la especialidad o las competencias, ¿no? Ahora, me comentabas que mirando ya, por ejemplo, en el caso de las convocatorias, algunas internacionales, también se solicitan algunos expertos con especialidades muy concretas como toxicología o otro tipo de temas que no necesariamente son una carrera y que no necesariamente tienen detrás, digamos, una habilitación, una colegiatura, que es uno de los requisitos que normalmente se pide, ¿no? ¿Cómo están viendo ese asunto? A ver, es cierto, a veces nosotros dentro de las competencias o las líneas laborales que hemos desarrollado en el tiempo, nos damos con muchas sorpresas. Uno de ellos es, como te comentaba, la convocatoria de a veces de proyectos grandes y participan transnacionales en esto y vienen muchos profesionales a desarrollar esto y participan de estos proyectos sin cumplir los requisitos exigidos por la ley. ¿Y cuáles son los requisitos? Estar colegiado y habilitado. Nadie dice que se le puede dar las facilidades a esos profesionales que vienen de otros países, pueden tener una colegiatura temporal, como se da en otros colegios profesionales, pero deben cumplir los requisitos. Nosotros estamos preparados para resolver. Y en ese tema justamente hubo un debate cuando pedían un ecotoxicólogo para hacer unas evaluaciones de contaminación. Entonces le decía, puede ser una especialidad que uno ha adquirido en el tiempo especializando, pero como formación universitaria no hay, tal vez en un futuro, ¿no? Y eso de exigir profesionales
internacionales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no tenemos capacidad para poder desarrollar este tipo de proyectos. Bueno, entonces, y en este debate les propuse que si es así, yo creo que el Estado también tendría que convocar esas plazas a consultores internacionales, ya que en el Perú no tenemos especialistas que puedan dirigir este tipo de direcciones o jefaturas en el Estado, ¿no? Fue un debate muy, muy interesante y pusimos el hincapié de que todos debemos cumplir las normativas, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, ¿tú crees que es suficiente, digamos, en términos de la data que se pide para poder elaborar nuestros estudios? ¿Tú crees que es suficiente o debería incluirse algunos otros elementos más en las evaluaciones ambientales que permitan hacerla más completa, ¿no? Que permitan identificar mejor los problemas y las perspectivas que hay en estos ecosistemas donde se va a intervenir un proyecto? Sí, acá hay un tema interesante porque de acuerdo a nuestra ley de evaluaciones ambientales, la clasificación de las evaluaciones ambientales pasa desde una declaración de impacto ambiental que tiene bajo impacto hasta un estudio de impacto ambiental detallado que tiene alto impacto, y el moderado es un estudio de impacto ambiental semidetallado. De acuerdo a eso, podemos participar en la elaboración de la línea base biológica. Pero ¿qué pasa? Que en proyectos de declaraciones de impacto ambiental, que es la más baja, a veces no participa el biólogo, o participa un solo biólogo para hacer un levantamiento hasta de campo de flora y fauna, que es muy difícil, son diferentes especialidades para poderlo desarrollar. Siempre se exigen de que haya 2 o 3 biólogos para poder levantar esta información dentro de las especialidades y competencias, pero los sectores, por ejemplo, de minería y hidrocarburos tienen buenos presupuestos para desarrollar ese tema, a diferencia de los otros sectores, el sector transporte, el sector vivienda, que sus energéticos de electricidad, sus presupuestos son bajos. Y al ser bajos, hacen que no contraten a muchos profesionales biólogos y sean sesgados y muchas veces no contratados para poder desarrollar la parte biológica y entran en el tema de intrusismo otros profesionales. Yo creo que hay un tema de una gran oportunidad para el país, si queremos, donde las evaluaciones de los diferentes proyectos al margen de la clasificación del tipo de evaluación ambiental, hay una gran data biológica, ¿no? Entonces, podemos empezar a desarrollar, no sé si el ministerio, ojalá que lo esté desarrollando, empezar a copilar esa data y poder tener una idea exacta de distribución de especies, especies indicadoras, hábitats, tipos de ecosistemas. Entonces, pero también hay que tener en cuenta la validez de la información levantada, ¿no? Entonces, hay una oportunidad para conocer mejor el tema y yo estoy seguro que en esas evaluaciones podemos hasta encontrar subespecies o especies nuevas para que sean descritos en el Perú, ¿no? Ahora, conversando hace unos días con José Álvarez, de la Dirección de Diversidad Biológica, le comentaba cómo la información sobre nuestras especies, tanto de flora y de fauna, se encuentra bastante dispersa, desarticulada, genera demasiado problema para los biólogos, en especial aquellos que desarrollan este tipo de evaluaciones, porque para poder identificar justamente, ¿no? Aquellas especies en donde ellos van encontrando. Y por supuesto, de todas las evaluaciones ambientales se van a hallar una serie de especies, pero no solamente eso, también se identifican ecosistemas, etcétera. Y toda esa información, ¿a dónde va? O solamente queda en el expediente y no está pasando a un lugar donde se centraliza, se articula, está a disposición de todo el que quiere. Creo que ahí hay una debilidad, me parece, ¿no? Sí, exacto. No hay o una dirección, jefatura o como queramos llamarlo, que empiece a sistematizar toda esta data biológica de los diferentes proyectos, de los diferentes sectores. Sería muy, muy útil para tener una idea. Cuanto más información tengamos de la biodiversidad, nos va a ayudar a tomar decisiones sobre el tema de conservación, manejo
de nuestra biodiversidad y ecosistemas, ¿no? El Ministerio ha desarrollado algunas cosas muy importantes, como son el manual metodológicos de flora y fauna, donde te describen las metodologías y cómo tienes que desarrollar, ya son exigencias para las evaluaciones ambientales. También ha trabajado el tema de identificar ecosistemas frágiles. Es un buen inicio, pero falta mucho por trabajar. O sea, mapear a todos los ecosistemas frágiles en el Perú es una ardua labor. Yo creo que han empezado bien, pero lo demás no podemos decir que no son ecosistemas frágiles si lo encontramos desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces, hay esas carencias, pero la voluntad de poder tener un mapeo de ecosistemas frágiles es muy bueno. Ahora, ¿tú tienes una idea de cuántas evaluaciones ambientales se hacen, por decirlo, al mes? No, mira, el año pasado soy representante de los colegios profesionales en el directorio de SENACE, donde hubo una presentación y nos dieron unos alcances, que hay más de 1000 proyectos en diferentes sectores que están ingresados y están en ese trabajo de evaluación. Entonces, el SENACE también entra a un proceso de importancia, pero hay que analizarlo muy detenidamente la participación de estos equipos donde participan los biólogos, debido a que cada sector tiene ciertas miradas y aristas, y desde ese punto de vista se tienen que manejar los temas de ecosistemas. Te Ahora, pongo el ejemplo, ¿no? El tema de hidrocarburos y minerías, tenemos que tener muy claro por el tema de contaminación ambiental. O sea, los ecosistemas frágiles o ecosistemas identificados tienen un riesgo mayor a diferencia de los otros sectores, ¿no? Y las implicancias que podrían traer los diferentes proyectos. El tema, si hablamos de ecosistemas, el tema de construcción de una carretera, ahí, si bien es cierto, una posibilidad de desarrollo, pero también una posibilidad para desarrollar otras actividades ilícitas en esos temas, ¿no? Entonces, hay que tener una mirada, y también dentro del punto de vista biológico y ambiental, habría que dar una mirada a los ECAs, ¿no? A los estándares de calidad ambiental de agua, suelo, aire, que permitan realmente identificar los impactos que están generando las diferentes actividades de los diferentes proyectos en los sectores, ¿no? Ahora, te preguntaba esto, y cuando tú me hablas de unos 1000 proyectos por revisar en SENACE, que además creo que se ocupa de los grandes proyectos, no de los más pequeños, entonces podremos imaginarnos que los más pequeños deben ser más. Exacto. La reflexión es, entonces, en todos ellos probablemente va a tener que haber un estudio que levante información biológica, ¿cierto? De Y acuerdo. todos subvencionados. Si el país quisiera hacer, yo digo, un levantamiento de información en la mayor parte de su territorio para saber la flora, fauna y caracterizaciones de los ecosistemas, etcétera, probablemente no tendría los recursos para hacerlo. No lo hace porque no los tiene. Pero si las empresas que quieren, de alguna manera, implementar un proyecto, financian, la mayoría efectivamente obligadas a financiar, estos estudios, valdría la pena que efectivamente todos estos estudios que sean parte de, ¿no? Una articulación mayor de esa información, que creo que podría ayudar muchas veces, no solamente a SENACE y al Ministerio de Energía y Minas o a los sectores, sino también a los municipios y a los gobiernos regionales para tomar decisiones sobre sus territorios y sobre sus ecosistemas que están en su territorio, ¿cierto? O sea, la verdad creo que todavía no lo hemos pensado de esa manera, ¿no? Correcto. Ahí hay dos cosas, ¿no? Desde mi punto de vista, el proyecto de evaluación ambiental, al margen del tipo de estudio que se puede hacer desde una DIA hasta una EIA, la no participación de un biólogo es crítico en el proyecto, porque tiene una mirada ecosistémica, una mirada de buscar indicadores de los diferentes ecosistemas que tenemos en el Perú. Entonces, no contar con un profesional con esas competencias, con esas características, es un craso error. Segundo, con respecto a la base de datos de los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos regionales todavía no tienen una mirada mayor sobre el tema de conservación, porque no
aún falta desarrollar cuáles son los indicadores de los lugares, ecosistemas, para ponerlo como conservación. El CERNAM los tiene establecido para desarrollar las áreas naturales protegidas. Claro, las Pero que ellos manejan. claro, las que maneja, pero desde el punto de vista regional, no, ya municipal ya no existe, se eliminaron las áreas municipales, ¿no? Pero desde el punto de vista regional yo creo que falta fortalecer esas capacidades. Han habido pilotos, pruebas de desarrollo de áreas de conservación regional, ese fortalecimiento a través de Profonample y otros proyectos, pero la mayoría de gobiernos regionales no tiene esa mirada de identificar zonas para conservación de ecosistemas. Y esas zonas, el biólogo es el que le tiene que dar las pautas para que puedan entender por qué conservar, para que puedan entender cuáles son los beneficios de conservar. Esos tipos de ecosistemas, cuáles son los servicios ambientales o los bienes que puedan beneficiar a las comunidades y al mismo gobierno regional en el desarrollo de diferentes proyectos alternativos a algunas actividades extractivas o productivas, ¿no? Ahora, Pedro, desde tu experiencia y de la experiencia que conoces de varios colegas que actúan, digamos, en las evaluaciones ambientales, ¿tú crees que las condiciones que se les ofrece a nuestros colegas para desarrollar su trabajo son las que suficientes o hay limitaciones o hay mucha presión? ¿Cómo es esa situación? A ver, de las diferentes consultoras hay un sinnúmero de consultoras y eso lo podemos ver hasta en el registro de SENACE, cuáles son el número de consultoras ambientales y es muy grande. Hay un tema de alta competencia. ¿Y qué significa el tema de alta competencia entre las consultoras? Recursos económicos. Cuanto el proyecto pueda ofertarlo en menor costo, tengo la oportunidad de que sea aprobado ese proyecto. ¿Y qué significa el menor costo? Significa que mi equipo profesional va a ser sesgado a unos cuantos profesionales que puedan desarrollar con consultorías hacia biólogos, sociólogos o ingenieros, sí, es cierto, pero eso significa que los costos son menores, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que el profesional biólogo, igual que otros profesionales que desarrollan el tema de evaluaciones ambientales, tienen un problema de ser siempre consultores independientes. ¿Qué significa? De acuerdo al requerimiento, me contratan para desarrollar. Pero de ahí ha salido una cosa muy, muy interesante que ahora se ha visto, que hay muchos biólogos que desarrollaban este tema de consultorías ambientales independientes y están trabajando ya para los ministerios. O sea, el requerimiento de biólogos dentro del Ministerio del Ambiente, dentro de SENACE, dentro de algunas otras instituciones, el FOR y todas estas donde desarrollan proyectos ambientales o evaluaciones ambientales, hay un más requerimiento de biólogos. Y esto se da porque a veces tratamos de contactar y de armar un equipo de biólogos para algún proyecto y la mayoría nos contesta que ya está laborando para el Estado en las diferentes instituciones que se dan. ¿Qué quiere decir? Que hay un interés de parte del Estado y espero que siga desarrollando eso en contar con los profesionales competentes para no solamente hacer evaluaciones, sino desarrollar propuestas que puedan beneficiar al país, ¿no? Correcto. Y, digamos, la normatividad que existe respecto a las evaluaciones ambientales, ¿tú crees que es suficiente con lo que tenemos? ¿Deberíamos ya apuntar más bien a hacer una revisión de estas normas y probablemente incluir, mejorar, quitar? O sea, yo creo que es tiempo quizás para actualizar, digamos, la normatividad respecto a las evaluaciones ambientales, ¿no te parece? Sí, igual que sucede con diferentes normativas, cada cierto periodo de tiempo hay que revisarlas, ¿no? Y si hay que poder ajustar, orientar y mejorar, bienvenido. Entonces sí, es necesario y eso lo he revisado en el tema, en los últimos años que se han venido aprobando estos protocolos de monitoreo, este tema de mapa de ecosistemas que se han dado en los últimos años, pero con respecto a las normativas, sí, hay que volverlas a revisar detenidamente, donde deben participar todo el equipo multidisciplinario que participe en el tema de evaluaciones, no sesgado a una o dos profesiones, que desde el punto de vista
proactivo, pueden tener las buenas intenciones, pero no tienen las capacidades y competencias para hacer una revisión más holística de los temas. Entonces, de acuerdo contigo que sí es necesario periódicamente revisar estas normativas y empezar a aportar de una mejor manera dentro de nuestras competencias a mejorar ese tema de normativas ambientales que estamos teniendo, ¿no? Y Pedro, y para ir cerrando, yo te pediría un mensaje que le puedas dar a los que están haciendo actualmente evaluaciones ambientales y a los que quisieran dedicarse a estas evaluaciones ambientales. ¿Qué les dirías tú a estos colegas? Creo yo, estimados colegas, primero tenemos que cumplir con las normativas vigentes, ser colegiado y habilitado para poder. El tema de poder desarrollar no es de la noche a la mañana, hay un trabajo exhaustivo que puede tomar un tiempo prolongado, pero no desmayen en hacerlo, es muy interesante, muy apasionante el tema de evaluaciones y te va a dar unas miradas más holísticas de los proyectos y vas a tener que empezar a entender diferentes tipos de programas que vas a utilizar, como el tema de GIS. Creo que es una oportunidad que tienen los biólogos en poder desarrollar estas competencias, pero no solamente llegar a manejarlo como especialistas, sino también empezar a dirigir los proyectos. Yo creo que tenemos la capacidad de gestión, que lo tenemos desde la universidad, y a veces me dicen, no, somos investigadores. Sí, somos investigadores en las diferentes materias, pero para poder hacer una investigación tenemos que gerenciar y gestionar ese proyecto de investigación, ¿no? Desde recursos humanos, materiales y todo eso. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros sí estamos formados como gestores y tenemos que empezar a dirigir este tipo de temas. No desmayen, aprendan, siempre capacítense. Yo creo que hay una oportunidad entre todos los colegas que desarrollamos y la voluntad de poder conversar y buscar el apoyo hacia los nuevos colegas que quieran dedicarse a esta línea de los biólogos, ¿no? Gracias, Pedro. Entonces nos queda claro de que esto es un tema muy importante que necesita ser revisado y que la participación de los biólogos tiene que ser una participación, como bien lo ha dicho Pedro, una participación con mucha ética. Los biólogos no podemos mentir sobre lo que existe en la naturaleza. Al contrario, tenemos que decir la verdad, tenemos que señalar lo que vemos, porque eso ayuda a tomar decisiones políticas, a los que tienen que tomar decisiones. Es muy importante. Así que yo creo que tenemos una tarea importante. Aconsejaremos al Colegio de Biólogos, a la actual gestión, para que pueda también tomar nota de estos temas y pueda, digamos, buscar junto con otras organizaciones, digamos, ir mejorando las evaluaciones ambientales, no solamente para que los biólogos podamos hacer estos trabajos, sino para que las decisiones que se toman en torno a estos proyectos que van a tener una intervención en un territorio se hagan de manera correcta, con los elementos que se necesitan para que los impactos sean los menos posibles. Así que, Pedro, te agradezco mucho tu participación en Biologando, y a ustedes, amigos y amigas, les decimos que Pedro y yo nos quedamos en casa. Hasta el próximo programa. Nos vemos. Gracias, Sandro. Un abrazo.